Mil gracias por estar acá. Nosotros estamos sumamente felices. Hoy es un día muy especial porque estábamos hablando y comentándole recién al licenciado Spitzer, que con Noemí desde antes de la pandemia había muchas ganas y mucho interés en hacer una conferencia sobre monoclonales. Así que agradezco profundamente a la sección farmacéuticos que Noemí preside y a todo el equipo que está y que es parte de la sección que han conseguido que hoy Eduardo esté aquí con nosotros. Eh, no sé si quieres decir algunas palabras antes de que presente a Eduardo o seguimos de largo, Noemí. Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos. Espero que la exposición cubra sus expectativas. Esto es un comienzo sobre un tema que considero necesario conocer para todos, y yo fundamentalmente quiero agradecer al doctor Spitzer por brindar la conferencia y a la doctora Andrea Gallego, que fue la que nos hizo el contacto para poder tener hoy este webinario. Así que bienvenidos y empecemos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a presentar entonces a nuestro, no sé qué decirles, porque este docente se las trae, es realmente grosso. Es muy grosso, hubo que hacer un currículum totalmente reducido. Este, habría que preguntarle, qué es lo que no hace. Tenemos con nosotros al licenciado Eduardo Spitzer, que es biotecnólogo, biólogo molecular, egresado de la Universidad KS de Buenos Aires. Es miembro del Comité de Expertos en Productos Bioterapéuticos de ALIFAR, Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas. Es miembro del Comité de Expertos en Salud Humana de la Cámara Argentina de Biotecnología. Es miembro del Grupo de Trabajo de Bioterapéuticos Biosimilares de la OMS. Posee más de 20 años de experiencia en la industria farmacéutica biotecnológica, habiendo ejercido roles de jefe de desarrollo del laboratorio Biocidus y actualmente ocupando el cargo de director científico. A su cargo toda la investigación y desarrollo de bioterapéuticos, investigación clínica y asuntos regulatorios del laboratorio Elea Phoenix. Ha trabajado en el desarrollo de más de una decena de biomoléculas terapéuticas, tanto innovadoras como biosimilares, llevando a cabo todas las etapas del desarrollo, implementación de estudios preclínicos y clínicos. Ha liberado el estudio clínico de ivermectina en COVID-19, demostrando su utilidad para bajar la carga viral en pacientes recientemente infectados. Lidera el estudio clínico de la vacuna inactivada Sinopharm contra el COVID-19 en conjunto a Fundación Huésped y Red Vacunar. Señores, señoras, los dejo con nuestro docente, nuestro invitado. Gracias Eduardo por haber aceptado esta invitación. Muy buenas noches a todos y todas. Bueno, antes que nada agradecer la invitación. Para mí siempre es un placer poder
dar a conocer un poco lo que es la ciencia y tratar de ser generoso con el conocimiento. La idea de esta charla es que sea una charla didáctica, que repasemos todo lo que es el ciclo de vida del desarrollo de un biológico, y al finalizar esta charla quedo atento a todas las consultas que puedan tener. Así que, bueno, para comenzar voy a compartir la pantalla y me dicen si la ven bien. Perfecto. Bárbaro. La charla, bueno, como a todos les llegó la invitación, es una introducción a los productos biológicos, y para hablar de productos biológicos tenemos que entender que nuestra industria farmacéutica ha evolucionado muchísimo desde sus inicios, y yo siempre digo que la industria farmacéutica nace con la alquimia, con aquellos personajes que hacían aislamiento de compuestos vegetales, compuestos químicos, tratando de producir tratamientos terapéuticos. Recordemos que ya hace más de 500 años que tenemos una primer farmacopea, ese documento que es nuestra Biblia desde lo físico-químico, en lo cual uno encuentra las especificaciones de un producto, o en las farmacopeas más antiguas cómo preparar ese producto y ser utilizado en salud humana. Ya hace más de 100 años, con una revolución industrial que nos permite producir moléculas sintéticas, moléculas de bajo peso molecular, y los biológicos entran a la salud humana ya a finales del 1900, a finales del 1800, con los primeros preparados biológicos de origen extractivo. Hoy en día tenemos la biotecnología moderna, que nace en 1970, que es la biotecnología que nos permite producir en escala industrial biomoléculas a demanda. Y ya hace muy poquito tiempo la biología sintética, que nos permite desarrollar organismos in silico, organismos diseñados en el laboratorio. Cuando hablamos de biológicos estamos hablando de los productos más importantes hoy en día en la industria farmacéutica. Acá les estoy mostrando las moléculas de mayor venta a nivel mundial desde el año 2019. Ya desde hace varios años, 11 de las principales 15 drogas que se utilizan a nivel mundial son biológicos. O sea, los biológicos son algo nuevo, pero son algo que han dominado completamente los vademecum y los sistemas de salud. La molécula más vendida a nivel mundial es el famoso Humira, que es un anticuerpo monoclonal, adalimumab, que ya hace varios años se encuentra en el mercado comercializado por el laboratorio AbbVie, antes llamado Abbott. Es un anticuerpo monoclonal anti-TNF, o sea, antifactor de necrosis tumoral, utilizado en distintas patologías de origen autoinmune, colitis ulcerativa, Crohn, artritis reumatoidea, psoriasis. Y esta es una molécula que, para tener una dimensión de lo que significa a nivel de salud y economía, es una molécula que ha vendido desde el 2019 $19.000 millones en ventas anuales, o sea, casi el PBI de algún país. Y seguido de estas moléculas, bueno, aparecen las nuevas como el Keytruda, que es el famoso pembrolizumab, una molécula de Merck, que es el primer anti-checkpoint en pasar las $10.000 millones de ventas anuales. Pero bueno, tenemos toda una gran familia de moléculas que son de origen biológico, el IA para oftalmología, el Avastin, que es el bevacizumab, el Opdivo, que también es para cáncer, el famoso rituximab, trastuzumab, etc. Con esto quiero mostrar que las mayores ventas a nivel mundial de medicamentos hoy en día son de productos biológicos. Si nosotros analizamos el mercado un poco más en detalle, podemos ver que de la totalidad de los medicamentos vendidos, el 5% en unidades pertenece a productos biológicos, o sea, de cada 100 medicamentos que una farmacia vende, 5 son de origen biológico, pero a nivel económico, de cada $100 que se venden, el 20% pertenece a un producto biológico. Entonces, estos son productos de bajo volumen, pero altísimo costo.
Hoy en día es imposible hablar de un tratamiento oncológico y de ciertas patologías. Es imposible hablar de estos tratamientos si no se toma en cuenta la introducción de los productos biológicos. Lo que acá les trato de mostrar es cómo ha sucedido el avance tecnológico en los pilares del tratamiento de la oncología. El primer pilar del tratamiento de la oncología fue la cirugía. Luego, en la década del 50, aparece la radioterapia. Luego, a finales de los 50, aparecen la quimioterapia, ¿ok? Con moléculas recontra conocidas, carboplatino, pemetrexed. Ya a finales de los 80 aparece el entendimiento de la medicina de precisión, o sea, la personalización del tratamiento del paciente en base a características del tumor. Y hoy en día el último pilar, y que ha cambiado los cursos de vida de los pacientes y ha cambiado los cursos de la enfermedad, logrando sobrevidas nunca antes vistas, es la inmunoterapia y la utilización de anticuerpos monoclonales. Y acá entra en relevancia la importancia que tiene, porque estas moléculas, a diferencia de una molécula tradicional, acá ven el famoso hombre que se bancaba el cañonazo, y trato de representar el paciente tradicional de quimioterapia. Todos sabemos lo que significa una quimioterapia tradicional para un paciente oncológico. Hay altísima toxicidad, hay muchos eventos adversos, hay caída de pelo. Todo eso se da porque el tratamiento tradicional histórico de la quimioterapia se basa en el envenenamiento del organismo, y aprovechando que el tumor tiene una tasa de crecimiento mucho más acelerada y un metabolismo basal mucho más alto, tratamos de envenenar a la célula tumoral antes que el paciente. ¿tá? Pero con la aparición de los biológicos, que son terapias dirigidas, que funcionan más como un francotirador, y por eso pongo esta imagen de la derecha, las toxicidades de este tipo de tratamientos son muy inferiores. ¿ok? Entonces los biológicos frente a los tratamientos han cambiado la calidad de vida del paciente y la efectividad, en algunos casos, descomunal. Acá les quiero mostrar el impacto que ha tenido la introducción de los biológicos en el cáncer de mama. El cáncer de mama es la principal causa de muerte a nivel mundial en las mujeres. Los hombres pueden tener cáncer de mama, pero en un porcentaje muchísimo menor. Es una enfermedad que ha convivido con el ser humano. Lo que ven arriba a la izquierda son papiros egipcios, donde ya desde hace miles de años está descrito el cáncer de mama. Lo que ven abajo a la izquierda es el procedimiento estándar que se daba en el 1700 de mastectomía de las mujeres, que era básicamente una especie de guillotina adaptada a la glándula mamaria. O sea, eran tratamientos muy crueles con tasas de mortalidad altísimas. A mediados de los 80 y a principios de los 90 aparece trastuzumab, el primer anticuerpo para cáncer de mama es un anti-HER2, que está utilizado a nivel mundial, está en nuestro país hace muchos años, y la introducción del trastuzumab cambió completamente el curso de la enfermedad. O sea, pasamos de tener 50-60% de sobrevida a casi el 90%. Y este 30% de diferencia, créanme que nunca se logró con quimioterapia o con otro tipo de tratamiento que no sea biológico. Y es por eso que trato de darles la relevancia de por qué están los biológicos en nuestros sistemas de salud. Los biológicos son muy distintos a las moléculas sintéticas tradicionales, y cuando hablo de moléculas sintéticas tradicionales estoy hablando de estas moléculas que hoy en día están totalmente industrializadas, que en todo el mundo, principalmente en China y en India, hay una sobrepoblación de empresas que venden principios activos. Muchos de ustedes que estarán o habrán tenido la experiencia de la farmacia hospitalaria, conocen lo que es una preparación magistral, y la preparación magistral de principios activos sintéticos. Acá lo que les estoy mostrando es brevemente una ruta de síntesis de un compuesto oncológico. Son 6 o 7
pasos de síntesis que se llevan generalmente a cabo en reactores en condiciones controladas, y lo que sucede en estos reactores, bueno, son reacciones químicas controladas por el uso de solventes, temperatura, catalizadores, y yo voy construyendo esta molécula como si fuera un Lego, pero son moléculas que la más compleja puede tener 10, 12 pasos de síntesis y se llevan a cabo perfectamente de manera rutinaria. Hoy en día hay cientos de empresas a nivel mundial que venden IFAs, ingredientes farmacéuticos activos seleccionados de catálogos. Son procesos no tan complejos desde el punto de vista industrial, más allá de utilizar un reactor y tener una condición o una receta productiva. El personal involucrado en esto son técnicos, operarios, no son procesos tan complejos como sí lo es la producción de un biológico. Un biológico, ahora les voy a contar las dos grandes categorías que hay, yo voy a focalizarme principalmente en los productos biotecnológicos, son productos que son manufacturados a partir de sustratos vivos, de células, ya sea modificadas genéticamente o no, son cultivos celulares, involucran bioreactores con medios de cultivo, con condiciones de esterilidad extrema, con condiciones ambientales muy rigurosas, de temperatura, de pH, de oxígeno, de nutrientes, y todo lo que sucede en ese bioreactor que cultiva la célula tiene que ser controlado a lo largo de todo el proceso y requiere personal altamente capacitado. Cuando hablamos de productos biofarmacéuticos, como yo les decía, hay en realidad dos categorías de productos. La primera categoría, que es la más tradicional, la histórica, son los productos biológicos per se, que son estos productos que yo obtengo a partir de organismos o de fuentes biológicas no modificados genéticamente. Y es por eso que el plasma, desde el punto de vista funcional, el plasma que obtenemos a través de un banco de sangre, es un producto biológico y tiene una función terapéutica. La albúmina humana, que también se obtiene a partir de los bancos de sangre. Acá en Argentina está el Centro de Excelencia de Productos Biológicos, que es el Instituto de Hemoderivados de Córdoba. Los factores de coagulación tradicionales, factor 10, factor 10A, factor 7, utilizados en el tratamiento de hemofilia, trastornos de factor de von Willebrand. Esos son factores que se extraen también de bancos de sangre de donantes, los colágenos, las heparinas. Las vacunas tradicionales, en donde yo no modifico a la cepa o no hago una versión recombinante, son productos biológicos, ¿ok? La vacuna, por ejemplo, de la gripe tradicional, meningococo, etcétera, son vacunas biológicas. Las enzimas, que cada vez menos se dejan de utilizar de fuentes extractivas, son productos biológicos, y cuando hablo de enzimas, son enzimas utilizadas en enfermedades principalmente hereditarias, Fabry, Gaucher, enfermedades donde hay modificaciones de las enzimas lisosomales. Y la segunda gran categoría, donde yo sí hago una manipulación genética del organismo, o donde yo sí diseño esa proteína para que haga lo que yo quiero, son los biotecnológicos. ¿Okay? Los biológicos son la primera generación, los biotecnológicos son la nueva generación de productos y se está expandiendo. Acá entran las proteínas recombinantes, las primeras proteínas. La primera proteína recombinante aprobada por la FDA es la insulina, la hormona de crecimiento, el filgrastim, la eritropoyetina, luego los anticuerpos monoclonales, todos los rituximab, bevacizumab, Humira, Keytruda. Las enzimas recombinantes, por ejemplo, los productos que desarrolla Genzyme o Sanofi para estas enfermedades hereditarias, Fabry, Gaucher, Pombe, donde no las extraigo más de bancos de sangre, sino que las hago industrialmente en una planta productiva. Los productos nuevos de terapia génica se consideran biotecnológicos. Las nuevas generaciones de vacuna, ahora les voy a mostrar un poquito qué tipos de vacunas tenemos hoy para COVID, y van a encontrar que hay vacunas tradicionales biológicas y vacunas biotecnológicas. Las terapias celulares, como las terapias CAR-T,
que al final de toda la presentación les voy a contar cuál es el futuro de la biotecnología, pero bueno, a grandes rasgos, los biofarmacéuticos están divididos en biológicos y biotecnológicos. Cuando hablamos de vacunas, para poner en contexto en esta situación de pandemia, tenemos gran variedad de vacunas para COVID, se han desarrollado tecnologías muy, muy interesantes como las vacunas de RNA mensajero. Las vacunas tradicionales son las famosas vacunas inactivadas, que es lo que acá figura en el punto B o punto C. Por ejemplo, en nuestro país tenemos la vacuna de Sinopharm, es una vacuna biológica, porque yo lo único que hago es cultivar en un reactor un cierto tipo de células que se llaman Vero o Gela, y que las infecto con el virus aislado de los pacientes, se multiplica el virus, y luego lo único que tengo que hacer es cosechar ese virus producido en un reactor, inactivarlo. En el caso de la vacuna de Sinopharm, está inactivado químicamente, y luego hago una formulación con hidróxido de aluminio o algún adyuvante para estar formulada en una jeringa o en un vial monodosis o multidosis y ser administrado. Pero luego también se desarrollaron vacunas más modernas, como por ejemplo la que figura acá como D, son vacunas vectoriales. Acá entra todo lo que es la categoría de vacuna de AstraZeneca, que utiliza un virus adeno de chimpancé, se llama ChAdOx1, la famosa vacuna Sputnik, que son dos componentes, adeno26, adenovirus 5, la vacuna de Janssen y Janssen o Johnson y Johnson, que es una adeno26, una sola dosis. Estas son vacunas recombinantes. ¿Por qué? Porque hice una modificación genética del adenovirus que me permite introducir la secuencia de la proteína Spike del COVID, y que cuando uno vacuna al sujeto, este adenovirus funciona como un caballo de Troya que nos inserta la construcción genética de la proteína Spike, y nuestras células son las que producen la proteína y que funcionan como un antígeno vacunal. Y lo más moderno, que es lo que figura acá como G, son las vacunas de RNA mensajero o ADN mensajero, en donde no estamos inyectando una proteína, sino que directamente le estamos inyectando al paciente una secuencia de ADN o ARN, y en el caso de las vacunas de Moderna y Pfizer, están en un liposoma para favorecer la estabilidad, y aparte que ese liposoma se pueda fusionar con el citoplasma de nuestras células, y luego ese RNA en el citoplasma de nuestra célula es leído por los ribosomas, se produce la proteína, se excreta y también funciona como un antígeno vacunal. Una de las pocas cosas buenas que dejó COVID es justamente la aceleración que tuvo la ciencia, o la relevancia para la sociedad que tiene la ciencia, y poder haber desarrollado tan rápidamente y de manera efectiva, créanme, distinta cantidad de vacunas. Volviendo a los biológicos y ¿qué tan diferentes son de una molécula sintética? Son muy, muy diferentes. Las moléculas sintéticas, una atorvastatina, por ejemplo, es una molécula de síntesis con 6 pasos de síntesis. Las moléculas sintéticas tienen bajo peso molecular, tienen características fisicoquímicas muy bien definidas. La gran mayoría de las moléculas sintéticas es posible dibujarlas químicamente y definir el peso molecular muy, muy bien. Son moléculas que en su proceso productivo, generalmente al final hay una cristalización o una purificación cromatográfica. Son moléculas de una única entidad molecular y de alta pureza. Lo que podemos tener es efectos de isomería, pero la molécula es pura. Las moléculas sintéticas, por su bajo peso molecular, tienen un rápido ingreso a la vía sistémica, toxicidad específica, y muy rara vez la molécula en sí es antigénica, o sea, muy rara vez la molécula per se genera una respuesta inmune del paciente. Y esto hace que sean fáciles de caracterizar, fáciles de producir, y que los procesos productivos no están modificados en gran manera. Ahora, los biotecnológicos están producidos por células, ¿ok? Y las células tienen que producir gran cantidad de moléculas, además de la de interés, porque son necesarias para los procesos metabólicos. Los biológicos son de alto peso molecular, recordemos al Dalton como la unidad de medida en química. Una molécula biológica, la más pequeña, la insulina, pesa 3000 Daltons, o sea, son moléculas complejas.
tienen características físico-clínicas complejas, son mezclas microheterogéneas. Cuando hablamos de una molécula biológica que tiene 99% de pureza, es imposible llegar al 100%. Desde el punto de vista molecular es imposible. Todas son microheterogéneas. Casi todas las moléculas biológicas tienen administración parenteral, muy pocos productos tienen administración oral, y esto es porque nuestro sistema digestivo está preparado para digerir alimentos, y los alimentos son lípidos, carbohidratos y principalmente proteínas. Entonces nuestro sistema digestivo no difiere entre un bife de chorizo o tomarse una solución de albúmina. Tenemos proteasas, tenemos pH ácido, que lo que van a hacer es disgregar la proteína en aminoácidos o en péptidos, y de esa manera generar la absorción deseada en la alimentación. La toxicidad sí está mediada por receptores, y las moléculas biológicas tienen todas la posibilidad de despertar una respuesta inmunológica por parte del paciente, y es por eso que se llama que son posiblemente antigénicas. Los procesos de producción son complejos, requieren múltiples pasos de purificación, y hace que sean completamente diferentes a las moléculas que todos los días vemos en la práctica clínica. Acá de vuelta, esto brevemente es una comparación solo tomando en cuenta el peso molecular de un compuesto. Hacia la izquierda tenemos la aspirina pesa 180 daltons, luego tenemos moléculas biológicas como la insulina, que pesa 5800 daltons, la enoxaparina utilizada para tratamientos de coagulación, que en realidad es un polisacárido, pesa 4500 daltons, la hormona de crecimiento, la somatotropina, 22.000 daltons, una eritropoyetina 31.000, y un anticuerpo monoclonal en promedio pesa 150.000 daltons. O sea, son moléculas muchísimo más grandes que las sintéticas. Si la aspirina fuese un triciclo de un chico, una bicicleta, un anticuerpo monoclonal es del tamaño de un Boeing 737 con miles de piezas y con una complejidad mucho mayor. Lo bueno es que tenemos la capacidad de fabricar Boeing 737 y podemos ver la totalidad, podemos desarmarlo todo y entenderlo íntegramente. Recordemos, las proteínas son biomoléculas complejas, son biomoléculas que están formadas por aminoácidos. Tenemos 21 aminoácidos para elegir, para conformar la estructura de una proteína. Lo más simple de una proteína es la estructura primaria, que básicamente es la representación lineal de cada uno de los aminoácidos que componen la proteína, pero estas moléculas son caprichosas porque en solución en la naturaleza y en función a las características que tiene cada aminoácido, se dan enlaces, se dan conformaciones tridimensionales, ya sea por formación de puentes disulfuro entre cisteínas, formación de puentes de hidrógeno, la hidrofobicidad de la molécula también va a estar dada por los aminoácidos que la componen, y esto hace que las moléculas en el espacio tengan una conformación tridimensional particular, y eso hace que tengamos estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias, y la estructura define a la forma y la forma define a la actividad. Cuando hablamos de proteínas, hablamos del concepto llave-cerradura. Si mi proteína está modificada su conformación tridimensional, ya no va a funcionar tan bien como una llave, y es posible que no interaccione de manera correcta con su correspondiente receptor, que sería la cerradura de la célula. Los biológicos no son nuevos. Voy a dar el caso de la insulina. La insulina es una molécula esencial para la homeostasis del ser humano. La insulina es una proteína que lo que hace es permitir el ingreso de la glucosa a la célula, y la glucosa es la principal fuente de energía que nosotros los mamíferos disponemos. Sin una correcta regulación de la insulina se da una alteración en el metabolismo glucídico y por ende la aparición de ciertas enfermedades. Ya en 1921 un científico francés, en realidad dos, Frederick Banting y Charles Best, descubrieron que tratando chicos con extractos de páncreas de perro, los chicos podían salir de un coma diabético,
investigaron y aislaron por primera vez a la insulina. Era una insulina de perro. Como industrialmente no era posible aislar tanta cantidad de insulina, descubrieron que los pacientes también podían ser tratados con insulina bovina, o sea, de vacas, y al haber disponibilidad de gran cantidad de páncreas cadavéricos de los mataderos, pudieron producir gran cantidad de insulina. Pero ¿qué pasaba con esta insulina? La insulina es una molécula que tiene dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta. Acá lo pueden ver, A y B. Es una molécula que tiene 3 puentes de disulfuro, que son las S que ven ahí, entre las cisteínas intra e intercatenario. Y esta insulina tiene que tener una conformación tridimensional. Los pacientes tratados con la primera generación de insulina bovina, luego de un tiempo, que era aproximadamente 1 año a 2 años, dejaba de ser eficaz y volvían a estar en un estado diabético o coma diabético. ¿Y por qué se daba esto? Porque la insulina bovina es muy parecida a la humana, pero tiene 3 aminoácidos de diferencia. Y nuestro sistema inmune, al final del día, es muy eficiente en detectar estas pequeñas diferencias y detectaba que esto no era algo humano y generaba anticuerpos. Y cuando se generaban los anticuerpos, se neutralizaba la efectividad de la insulina bovina. Y es por eso que varias décadas después aparece la insulina porcina, donde hay solamente un aminoácido de diferencia. Hasta no hace mucho se han utilizado en nuestro país y en otras partes del mundo insulinas porcinas, porque son de muy bajo costo y realmente permiten mantener al paciente tratado durante muchísimos años. Pero en 1982, con la aparición de la biotecnología moderna, la FDA aprueba la primera insulina recombinante humana, que al día de hoy existe. Luego han aparecido variantes de insulina donde son análogos, por ejemplo, Lispro, la glargina, son insulinas donde se les han modificado aminoácidos para controlar su perfil farmacocinético y hacer que sean insulinas inmediatas, de rápida acción, medias o de larga duración. Y hoy en día tenemos gran cantidad de insulinas totalmente utilizadas sin ningún tipo de problema. Voy a darles también el ejemplo de la famosa hormona de crecimiento que Messi utilizó cuando se fue para España. La hormona de crecimiento es una hormona que se utiliza para el déficit de crecimiento en los chicos. Es una hormona que nosotros producimos endógenamente en nuestra glándula pituitaria, o sea, en la base del cráneo, arriba de la silla turca. Hasta 1980 la hormona de crecimiento se utilizaba a partir de fuentes cadavéricas. Había 2 empresas a nivel mundial que se dedicaban a recorrer las morgues y comprar las hipófisis de los cadáveres y generar luego una extracción de esa proteína, una formulación y utilización. Pero en mediados de los 80 lo que sucedió es que hubo una contaminación muy grande con un virus que se llama, un virus que genera la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es lo que sería la vaca loca en humanos, y esto generó que muchos de los pacientes tratados con la hormona de crecimiento cadavérica se contagiaran y murieran. 121 personas se enfermaron de esta enfermedad que no tiene cura. Y este es un caso donde yo ya no puedo producir biológicamente un producto y tengo que pasar a la versión biotecnológica para poder solventar problemas de seguridad. Cuando hablamos de biotecnología moderna, que yo les decía que es la modificación del organismo deseado para poder producir una proteína de interés, hablamos de esto. Esto lo que ven acá es un esquema muy, muy general de lo que es un proceso biotecnológico. Se comienza con la manipulación genética de un sistema de expresión, que en este caso se llaman plásmidos. Los plásmidos son materiales genéticos, son ADN circular, como si fuera un cassette, que yo puedo cortar y pegar la cinta de ese cassette para que haga lo que yo quiera. Luego ese sistema es introducido en un vector de expresión, en una línea celular, que puede ser bacterias como Escherichia coli, células de mamífero, levaduras, plantas. Hasta tenemos medicamentos en nuestro país que han sido producidos
en animales transgénicos. Y una vez desarrollado el sistema de expresión, que es lo que acá figura como Expression System Host Cell, yo tengo que llevar esa célula o ese organismo a una etapa industrial. Y en las etapas industriales hay dos grandes etapas, que es el upstream y el downstream. El upstream básicamente es la fermentación o el cultivo de ese organismo genéticamente modificado en escalas grandes, masivas. Se produce en el reactor la proteína de interés, muchas veces en el medio de cultivo o muchas veces queda dentro del huésped y yo tengo que hacer un paso de purificación o de ruptura celular. Y luego entra la etapa de purificación o downstream, que es llegar a la máxima pureza posible de esta proteína de interés para ser formulada y ser llenada en su forma farmacéutica final. Recordemos que casi todos los biológicos son inyectables, estamos hablando de viales, jeringas prellenadas o carpules. ¿Ok? ¿Cómo llegamos a esta biotecnología moderna? Bueno, llegamos porque en 1953 empezamos a entender, descubrimos cómo era el código de la vida. El código de la vida es el ADN. Esto le valió un premio Nobel a Watson y Crick y se olvidaron de la científica que realmente descubrió la estructura gracias a ensayos de cristalografía y de rayos X. En 1953 descubrimos que hay 4 letras, ACTG, y esas 4 letras que son complementarias forman una doble hélice que es nuestro ADN. El ADN es algo común a todos los organismos vivos de nuestro planeta, ya sea un microorganismo que esté en las fosas de las Marianas, una planta, un virus, todos tenemos un material genético que es el ADN. Algunos virus son ARN, y en base a este entendimiento nos permitió empezar a también entender cómo se producen las proteínas, y ahí es que nos dimos cuenta que nuestro código de la vida es leído por las células y cada 3 letras que se leen se codifica para un aminoácido, estamos hablando de los codones. A finales de los 60, un científico, Sanger, descubrió cómo empezar a secuenciar el código de la vida y empezar la secuenciación por Sanger, donde empezamos a leer cada una de estas 4 bases, A, T, C y G. Y eso nos permitió empezar a modificar genéticamente organismos. Yo les contaba que utilizamos plásmidos. Esto que está acá, que se llama pcDNA 3.1, es un plásmido, es como un cassette que yo puedo comprar hoy en día por internet, en empresas. Este cassette me permite hacer manipulaciones genéticas de los organismos, me permite introducir, por ejemplo, resistencia a antibióticos, que es lo que utilizamos para presión de selección, me permite introducir señales bioquímicas, me permite que, en este caso, una bacteria haga la proteína humana que yo quiero. Lo que ven acá es una placa de Petri con colonias blancas y colonias azules. Las colonias azules han sido modificadas genéticamente, pudieron incorporar este plásmido y en base a la incubación en el agar más un azúcar, yo puedo seleccionar cuáles son recombinantes de cuáles son las wild type. Lo mismo sucede con otro tipo de células. Yo generalmente modifico un organismo y tengo que darle un beneficio porque voy a tener que hacer una presión de selección para poder decir cuál es recombinante y cuál no. Entonces generalmente se trabaja con antibióticos o con alguna enzima que permita que solo las que incorporaron el gen de interés para esa proteína terapéutica puedan crecer y el resto no crezcan. Como les decía, hay distintos sistemas de expresión. Hay Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura del pan, hay cultivos de hibridomas. Hoy en día hay más de 300 productos distintos de origen biológico y que se producen en función de la característica de la molécula. ¿Ok? El sistema más utilizado han sido las bacterias, en este caso las Escherichia coli, que son bacterias que conviven con nosotros en nuestra flora, es la principal bacteria del tracto gastrointestinal. Son organismos que se seleccionan porque son fáciles de manipular, crecen muy rápido. Las Escherichia coli en un reactor duplican cada media hora su densidad celular, su genética es muy simple y es conocida. Crecen con medios de cultivo muy baratos, medio LB o medio químicamente definido, son muy fáciles de escalar. Estamos hablando que hay
Por ejemplo, en nuestro país hay reactores de varios miles de litros que fermentan Escherichia coli para producir una proteína. Tienen altísimos niveles de expresión, hay moléculas que se expresan al nivel de gramos por litro, y esto estamos hablando que es una productividad muy, muy alta. Soportan estrés mecánico, que esto nos permite generar cultivos de altas revoluciones y aumentar la biomasa. Pero ¿cuál es el problema de las bacterias? El principal problema es que las bacterias son organismos procariontes, o sea, carecen de organización a nivel celular, no hay un núcleo, su material genético está en el citoplasma, y carecen de la capacidad de glicosilar, o sea, las bacterias no agregan carbohidratos a las estructuras proteicas, salvo muy poca cantidad de bacterias que son muy raras, que agregan cierto tipo de ácidos siálicos a unas proteínas. Las bacterias no glicosilan, y es por eso que moléculas como anticuerpos monoclonales o moléculas como una eritropoyetina, donde necesito que haya azúcares para que la actividad biológica se dé, las bacterias no la pueden hacer. Otro problema que tienen las bacterias es que poseen lipopolisacáridos, poseen endotoxinas, entonces hay que hacer un downstream, una purificación muy exhaustiva, porque si yo administro formulaciones con altos niveles de endotoxinas, voy a generar reacciones adversas, principalmente pirogénicas, y desde el punto de vista de seguridad no es bueno. Otra de las desventajas es los fagos. Hay virus que atacan a las bacterias y hacen que los procesos productivos sean de muy bajo nivel, entonces es algo que industrialmente hay que controlar, y generalmente las bacterias producen la proteína en el citoplasma, y eso requiere luego procesos industriales de separación extra, y no secretan la proteína al medio de cultivo como si una célula de mamífero. Hay múltiples productos en el mercado hace décadas producidos por Escherichia coli, la insulina, como les dije, la hormona de crecimiento, el filgrastim, que es para el tratamiento, digamos, de la neutropenia, los distintos interferones alfa, alfa 2A, alfa 2B, es producido en Escherichia coli, interleuquina 2, la teriparatida, calcitonina para el tratamiento de osteoporosis, se producen en este sistema de expresión. Luego tenemos células de insecto, en este caso son organismos complejos. Hay dos productos en el mercado, Cervarix, que es una de las vacunas de HPV, y una de las vacunas que están en nuestro mercado, la hemoglutinina, se produce utilizando células de insecto. No cultivamos el insecto que ven acá, sino células en bioreactor. Generalmente se llaman sistemas lentivirus, son células que producen un altísimo nivel de expresión de proteínas complejas, glicosiladas, secretan al medio, o sea, es muy fácil la purificación. El tema es que la utilización de este tipo de tecnología lleva tiempo, son células de crecimiento lento, es un sistema muy caro. Los azúcares que pueden producir estas células no son exactamente iguales a los humanos y puede dar lugar a reacciones inmunogénicas, y la estabilidad genética es algo que uno tiene que ver. ¿Por qué? Porque cuando yo modifico genéticamente el organismo, la naturaleza es sabia y quiere eliminar esa modificación genética que yo hice, y hay que estar controlando de manera constante la estabilidad de estos cultivos. Otro sistema ampliamente utilizado son las levaduras, principalmente Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura del pan y de la cerveza, pero también hay sistemas como Pichia pastoris, que son levaduras que han llegado a tener gran cantidad de utilización. Son células eucariontes, tienen alto nivel de crecimiento, genética hiperconocida, secretan al medio de cultivo, forman muy bien las conformaciones tridimensionales de la proteína, forman muy bien puentes de disulfuro y permiten moléculas complejas. Varias de las moléculas, varias de las insulinas modernas que yo les decía que son análogos, como por ejemplo Lispro, Glargina, son producidas en Saccharomyces o en Pichia.
Una de las hormonas de crecimiento del mercado se produce en Saccharomyces cerevisiae. Las nuevas moléculas como liraglutide o semaglutide, el famoso Victoza o Saxenda, para bajar de peso o para controlar la diabetes, son GLP, son péptidos miméticos de glucagón, se producen en este tipo de cultivo. La vacuna de Merck, Gardasil, se produce en cultivos de levaduras. Anticuerpos de camélidos, que ya hay uno en el mercado para el tratamiento de un trastorno de la coagulación que se llama VHH, se produce en estas células. Desventajas tienen realmente pocas, la glicosilación no es idéntica al humano, hay veces que los niveles de expresión no son tan buenos como una bacteria, pero es una plataforma industrial ampliamente utilizado. En el caso de moléculas como los anticuerpos monoclonales o moléculas que requieren glicosilación idéntica a la humana, el sistema de expresión son las células de mamífero. Casi todos los anticuerpos monoclonales son producidos en células CHO. Esto significa Chinese Hamster Ovary, son células de ovario de hámster chino. No me pregunten cómo alguien llegó a darse cuenta que estas células son las adecuadas, pero bueno, alguien de la ciencia básica encontró que estas células ya aisladas hace décadas son muy útiles para producir biofármacos. Tienen muchísimas ventajas, glicosilan de manera compleja, hacen gran cantidad de modificaciones post-traduccionales, secretan al medio de cultivo, las podemos crecer en bioreactores suspendidas o también en bioreactores con microcarrier donde se pueden adherir. Muchas de las moléculas de alto costo son producidas en células de mamífero, la eritropoyetina, interferón beta-1A, beta-1B, todos los monoclonales, salvo 2 o 3, están producidos en células de mamífero, las interleuquinas complejas, varias de las vacunas adeno se producen a partir de sustratos de células de mamífero, o sea, tenemos una gran cantidad de tecnologías para seleccionar. Tenemos en el mercado también una molécula que se llama el ilcio, que es una enzima que se produce a partir de cultivos en bioreactor de células de zanahoria. También no me pregunten cómo alguien descubrió que la célula de zanahoria es óptima, pero se las ha modificado genéticamente, se les ha insertado el gen de esta enzima y hay un producto farmacéutico para tratar una enfermedad hereditaria. Es el sistema de expresión de más bajo costo, crecen muy rápido, producís mucha biomasa, producen moléculas complejas, son fáciles de implementar. El tema es que, bueno, hay posibilidad de tener patógenos o procesos productivos disponibles para poder producir. Esperamos que cada vez más aparezcan biofármacos producidos en células vegetales. Y lo último, también hay moléculas que son producidas en organismos genéticamente modificados, como Dolly. Dolly fue el primer clon, pero eso dio lugar a poder luego producir clones transgénicos. Argentina fue pionero, el laboratorio Biosigus desarrolló el primer bovino transgénico mundial, donde se producía la hormona de crecimiento humana en la leche de las hembras. En este caso es algo muy similar, hay dos moléculas, Atrini y Ruconest, que son enzimas, que son producidas en la leche de hembras, digamos, de cabras, y lo que hay que hacer es, bueno, modificar genéticamente el organismo, generar una granja recombinante, y luego cruzar los animales, pero básicamente el proceso productivo consta en recolectar la leche de las hembras, que producen constantemente esta proteína de interés en la leche, y luego hacer el downstream o la purificación para poder formular el producto. Es el sistema más complejo de todos, porque hay que hacer la modificación genética de un organismo completo, hace falta muchísima inversión, muchísima, y muchos años, pero bueno, tenemos moléculas de animales transgénicos y es bueno mencionarlo. Como les decía, en los procesos de biotecnológicos hay dos grandes etapas. El upstream es la fermentación y el downstream es la purificación. En ambos pasos hace falta equipamiento complejo y personal capacitado.
Cuando hablamos de upstream, estamos hablando del cultivo. Acá les muestro gráficamente, lo que ven arriba es la curva estándar de crecimiento de un microorganismo en un reactor. Cuando un organismo entra a un reactor, tiene una etapa lag, que es la etapa de, digamos, de reacomodamiento, donde se acostumbra a las condiciones ambientales nuevas, pero luego, como está en un medio de cultivo, con nutrientes, con fuente de carbono, con oxígeno y con temperatura adecuada, se da la famosa curva de crecimiento hasta llegar a una etapa, digamos, estacionaria, donde los nutrientes se consumen, el organismo no crece más, y luego la fase de muerte, donde uno ya tiene que cosechar ese cultivo, salvo que haga una modificación del proceso productivo y sea un cultivo alimentado, donde en la fase estacionaria yo empiezo constantemente a agregar nutrientes para que nunca se llegue a la etapa estacionaria y de muerte, sino que siempre sea incremental. En un proceso estándar de una fermentación nosotros seguimos los cultivos por espectrofotometría, pero también hacemos geles de acrilamida. Por ejemplo, lo que ven, la foto del medio abajo donde dice fracción total, lo que pueden ver ahí son distintos tiempos de una fermentación. La primera columna son marcadores de peso molecular en Dalton, yo para tener una idea de dónde está mi proteína de interés, y esta banda que está acá, que va tomando intensidad, es una proteína que fue producida por un cultivo de una bacteria hasta una condición óptima que luego yo tengo que purificar. En el caso de las bacterias es complejo, digamos, la selección del downstream. En otros sistemas de expresión es más simple porque el organismo generalmente libera al medio de cultivo la proteína terapéutica, pero en el caso de las bacterias, la liberación de la secreción de proteínas no es algo eficiente, y entonces yo tengo que estudiar dónde está expresada esa proteína, si está expresada de forma soluble, y esto quiere decir que con una lisis celular yo puedo luego capturarla, o si está expresada de forma insoluble, yo generalmente voy a tener que hacer lo que se llama el proceso de refolding. Y acá les muestro que, bueno, una bacteria puede secretar al medio de cultivo muy poco, puede mandar al espacio periplásmico, que es el espacio entre la membrana y el citoplasma, y generalmente la expresión es citoplasmática, pero cuando yo tengo una proteína terapéutica, voy a tener mi proteína de interés y alrededor de 2000 proteínas que son contaminantes propios de sistema de expresión, porque son las proteínas que la célula produce para poder vivir. A la hora de purificar hay múltiples métodos en lo que es el downstream. Yo puedo precipitar una proteína por su constante dieléctrica, puedo precipitarla con sulfato de amonio y tener un buen nivel de purificación. Puedo recurrir a técnicas cromatográficas que ahora podemos ver. En alguna época se hacían electroforesis preparativas donde por el punto isoeléctrico de la proteína yo puedo separarla de los contaminantes aplicando un campo eléctrico. Hay proteínas no terapéuticas, pero sí proteínas vegetales o alimenticias que solamente tienen un proceso de diafiltración o ultradiafiltración. O sea, tenemos gran cantidad de tecnologías. Cuando hablamos de biofármacos recombinantes que yo tengo que purificar para poder desarrollar el producto, estamos hablando de bioprocesos que involucran equipamiento complejo. Lo que ven arriba son distintos tipos de cromatógrafos, son como HPLCs, no a alta presión, que van desde equipos de mesada, que es el que tienen más a la izquierda, equipos semipreparativos como el del medio arriba, o equipos completamente preparativos como el de arriba a la derecha. Esos equipos preparativos pueden purificar cientos o miles de litros de una proteína en pocas horas. Lo que ven abajo son las columnas cromatográficas. En bioproceso industrial, las columnas uno las compra vacías y luego las rellena con la resina de interés en función a qué quiero purificar. No es tanto como los famosos HPLC que yo compro la columnita, ya la pongo en el equipo, la limpio, no. Acá hay que hacer una selección de cómo quiero yo purificar la molécula de interés. Y cuando digo cómo quiero purificar, lo hago en base a las propiedades moleculares de esa proteína y del sistema de expresión. Yo puedo purificar una molécula por su carga eléctrica y es por eso que puedo usar intercambio iónico.
puedo purificar una molécula por su peso molecular, y es que eso que voy a usar exclusión molecular o el Size Exclusion Chromatography. Puedo purificar una proteína por qué tan hidrofóbica es si no le gusta el agua. También su hidrofobicidad, pero ya sí en fase reversa, o sea, columnas de carbono 1, carbono 6, carbono C18. Puedo utilizar técnicas de afinidad, y esto está dado porque muchas veces yo puedo no solo decirle al microorganismo que produzca la proteína de interés, que se llama recombinante, sino también agregarle un residuo de aminoácidos que tengan afinidad por algo. Apareció la tecnología de IMAC o afinidad a metales. O sea, tengo múltiples maneras de purificar una molécula, ya sea por tamaño, carga, hidrofobicidad o el reconocimiento. En el control de calidad de estas moléculas sí hacemos HPLC y hacemos cromatografías tradicionales, pero en etapas industriales tenemos gran cantidad de opciones de cómo purificar eso que fue producido por un microorganismo genéticamente modificado. Generalmente hablamos de distintas etapas, hablamos de una etapa primaria de captura, una purificación intermedia y un pulido. La captura es esa primera captura que puedo obtener un 30-40% de pureza de la molécula de interés, separándola de algunos contaminantes del microorganismo. Luego la purificación intermedia y el pulido para llegar al ingrediente farmacéutico activo. Acá lo que les muestro acá, arriba a la izquierda es un cromatograma de captura. Siempre utilizamos absorbancia para medir los procesos biotecnológicos a nivel de downstream. Esto es porque las proteínas absorben a distinta longitud de onda, ya sea 280 nanómetros o 215 o 315 también. Yo puedo monitorear el nivel de pureza que voy obteniendo en un proceso. Lo que ven ahí es un proceso de captura con cromatografía de afinidad, donde yo puedo pasar el lisado completo de un Escherichia coli con la proteína de interés, y luego con lavados de imidazol voy despegando los contaminantes hasta llegar a la molécula pura. Abajo lo que les estoy mostrando es los distintos niveles de pureza que yo voy obteniendo de ese proceso de downstream en función al gradiente de la columna cromatográfica, y todo esto lo selecciono por la proteína, por el huésped y el nivel de pureza que yo quiero llegar. Una vez producidas estas moléculas y llevadas a lo que es un ingrediente farmacéutico activo, que luego es formulado y llenado en su forma final, aparece el control de calidad de los biológicos, que de vuelta también es mucho más complejo que el control de calidad tradicional de las moléculas sintéticas. Tenemos tecnologías en común, tenemos cromatógrafos, usamos columnas, hacemos un montón de cosas, pero el nivel de complejidad es mayor. Esto que ven acá es un resumen muy estandarizado de lo que es una liberación de producto terminado. Cuando hablamos de un anticuerpo monoclonal, esto está estandarizado por la FDA y también por la farmacopea. Hacemos ensayos de identidad, ya sea con electroforesis capilar, con cromatografía iónica, hacemos pureza, utilizamos mucho exclusión molecular porque las moléculas, las biomoléculas, las proteínas les gusta mucho absorberse con otras proteínas. ¿Okay? Entonces nosotros tratamos de ver el peso molecular de la molécula en monómero y también en sus multímeros, o qué tan agregado está, dímeros, trímeros, etc. Generalmente se utilizan ensayos también de potencia basados en células, ensayos in vitro. Luego tenemos los métodos tradicionales, apariencia, pH, partículas subvisibles, endotoxinas, osmolaridad. Y después también por ahí métodos más dedicados a la proteómica, como electroforesis capilar, Western blot, geles de acrilamida, etc. Nosotros, dependiendo de la molécula, por suerte tenemos monografías compendiadas, pero no es la regla general para el caso de los biológicos. Son muy pocos los biológicos que están compendiados en una farmacopea, ya sea la USP, la europea, japonesa, británica.
pero por suerte, bueno, acá les doy el ejemplo de una monografía de rituximab, que es un anticuerpo monoclonal de 150.000 Daltons. Como nosotros no podemos dibujar la estructura de esta molécula, lo que hacemos es representar la estructura primaria, y cada una de las letras que ven ahí es un aminoácido, y tenemos la secuencia de la cadena pesada, la cadena de la secuencia liviana, su peso molecular, la composición en carbono, nitrógeno, oxígeno y azufre, y tenemos otras monografías como interferón beta, que es para el tratamiento de la esclerosis múltiple, y ahora les voy a dar el ejemplo de una de las más utilizadas, que es la eritropoyetina, que es una proteína recombinante producida en células de mamífero, en células CHO, altamente glicosilada. Casi el 40% del peso molecular de este terapéutico son sus azúcares. Lo que ven arriba con las letras, bueno, es la estructura primaria, y las líneas que ven son los puentes disulfuros entre las cisteínas remarcados en la cadena. Y la farmacopea me pide, bueno, que analice las proteínas residuales, el DNA residual del huésped, que es una impureza, la apariencia, la identificación, gel de acrilamida, western blot, mapeo peptídico, secuencia N-terminal, contenido proteico, dímeros, ácido siálico, y la potencia biológica medida por ensayo de conteo de reticulocitos. Si ustedes van a la farmacopea europea, la van a encontrar. Si van a la inglesa también está, la japonesa, la mexicana, la americana. Es una molécula altamente conocida hoy en día, es de producción nacional, hay varios laboratorios que por suerte la producen en nuestro país. Cuando vemos acá los ensayos físico-químicos son muy importantes, además del ensayo biológico. Lo que ven acá es un ensayo de isoelectroenfoque. El isoelectroenfoque es una técnica electroforética que aparte me permite separar por isoformas en función al punto isoeléctrico de la molécula, y es por esto que le digo, si yo la analizo, tengo 99% de pureza, tengo 99% de monómeros. Si hago un gel tradicional veo una sola banda, pero cuando yo quiero ver en detalle su perfil, digamos, de formas ácidas y básicas, acá se revela realmente la naturaleza de la molécula y nos permite ver que hay 5 o 6 isoformas distintas que están dadas por el nivel de glicosilación que tiene la molécula. Y es sabido en este caso que formas más ácidas de la molécula son más efectivas a nivel terapéutico, y formas más básicas tienen menor afinidad al receptor de la eritropoyetina, y por ende no se generan tantos glóbulos rojos. Entonces, y vean el impacto que tienen pequeños cambios en esta molécula. Cuando hablamos de IF pattern, estamos hablando del perfil de isoformas, y acá hay dos lotes, uno que me da un contenido de 14% de ácido siálico y otro 14.2%. No parece tanto, pero cuando analizo la actividad biológica en vivo, medida por el conteo de reticulocitos en ratones normociténicos, veo que la eritropoyetina con 14.2 de isoformas ácidas tiene casi el doble de actividad biológica. Entonces, acá de vuelta, no solo es el ensayo físico-químico que me dice que también está la molécula, sino también el ensayo biológico. ¿tá? Y estas moléculas hay que analizarlas todo el tiempo, porque a diferencia de una molécula sintética donde yo compro un lote y hace 10 años que se fabrica igual, en los procesos biotecnológicos se da lo que se llama deriva o evolución. Es imposible mantener a lo largo de las décadas un proceso biotecnológico de manera constante. Es natural que sea modificado, ya sea por cambios que se dan sutiles en las líneas celulares, pero también por cambios no deseados, como puede ser la discontinuación de un insumo crítico en la fabricación del producto. No es raro que un fabricante de filtros descontinúe un tipo de filtro, saque un filtro mejor, con mejor tasa de filtración, mejor capacidad filtrante, menor costo, y eso hace que vayan cambiando las recetas de fabricación. Por ejemplo, acá hay un trabajo muy interesante ya del 2013 que muestra, en Estados Unidos es información confidencial, los procesos productivos que tiene un biológico y también una molécula de síntesis. Pero en Europa
no es información confidencial, es posible ver cómo laboratorios de renombre han cambiado los procesos productivos de la obtención de ciertos biológicos. Y acá un paper que muestra, por ejemplo, Remicade, que es el infliximab de Janssen, que es muy bueno, es para enfermedades autoinmunes. Janssen cambió más de 35 veces el proceso productivo. Y esto genera que la molécula no sea 100% idéntica a la que se desarrolló hace 20 años. Lo importante es que sea 100% idéntica desde el punto de vista terapéutico. Y ha sucedido con muchas moléculas. Maptera cambió 7 veces, Humira cambió 18 veces. O sea, los cambios productivos de la obtención de biomoléculas suceden. Quiera uno o no. Y esto puede a veces traer beneficios industriales o a veces puede también traer problemas industriales. Por ejemplo, este es un trabajo que muestra cómo rituximab, que es un anticuerpo monoclonal producido en células CHO, Roche optimizó el proceso industrial cambiando condiciones en el cultivo y en la purificación, y lo que ven siempre en azul clarito son lotes antes de la optimización del proceso y por eso van a ver dispersión, y todo lo que ven con azul más oscuro son los lotes más consistentes, más robustos, pero que me dan perfiles de molécula distintos. ¿Okay? Porque si yo hago un estudio clínico, desarrollo una molécula con una molécula que tiene un nivel de pureza y demuestro la eficacia, cuando cambia la pureza, cuando cambia el perfil de azúcares, cuando cambia la actividad biológica, es otra molécula. Pero bueno, nosotros tenemos que entender que los biológicos son microheterogéneos. Es imposible hacer 2 lotes idénticos de un biológico de la categoría de monoclonales, y esto le pasa al originador como a nosotros que desarrollamos sus copias que se llaman biosimilares. Lo más nuevo en las proteínas recombinantes es consecuencia de nuestro último premio Nobel, que con orgullo digo que ha sido algo que cambió la salud humana. Recordemos, el doctor César Milstein, nuestro último premio Nobel, desarrolló la tecnología de hibridomas que permitió poder desarrollar anticuerpos a medida en el laboratorio, y esto lo hizo por haber desarrollado una técnica en la cual se fusiona una célula, un linfocito que produce anticuerpos, pero que se moría con una célula inmortal de linfoma, permitió generar los hibridomas, y esto le valió el premio Nobel, y hoy en día tenemos gran cantidad de anticuerpos monoclonales en el mercado. Se le llama anticuerpo monoclonal porque en el proceso del desarrollo uno selecciona un único clon que va a producir esa molécula. Son moléculas muy complejas, el promedio de los anticuerpos monoclonales pesa 150.000 daltons, son moléculas heterodiméricas, o sea, hay 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas espejadas, que se unen a través de los puentes de disulfuro y afinidad y dan forma a esta famosa Y. Lo que ven arriba es la zona llama FAB o de pegado al target, y la colita que ven abajo es lo que se llama la región FC. Son moléculas muy complejas que tienen distintos mecanismos de acción y que han evolucionado también tecnológicamente. La primera generación de anticuerpos era producido en tecnología Murino, o sea, lo que hizo Milstein, pero esto generaba a lo largo del uso una respuesta inmunológica que disminuía la eficacia del producto porque nuestro sistema inmune reconocía esas regiones de ratón y generaban anticuerpos anti-anticuerpo. Hoy en día tenemos los anticuerpos UMAB, que son totalmente humanizados, y acá abajo ven la evolución, pasamos de murino a quimérico, de quimérico a humanizado y de humanizado a humano, y hay decenas de anticuerpos monoclonales en el mercado, y más allá de que son complejas por el tamaño, también son complejas porque son moléculas que a lo largo de toda la estructura pueden tener modificaciones posttraduccionales, el agregado de azúcares, cambios químicos de amidación, oxidación, etc. O sea, son difíciles de producir, se pueden hacer, hay de producción nacional varios ejemplos, y también son desafiantes a nivel de la analítica.
Nuestro país es un país bendecido a nivel del sistema de salud. Créanme que si uno está enfermo en otros países es muy caro estar enfermo y hay veces que uno nunca accede a tratamientos. Los biológicos son todos caros, más o menos caros, son todos caros. Son moléculas que nacieron en patologías muy determinadas, oncología, autoinmunes, pero que hoy en día han derramado a la práctica clínica. Hoy en día tenemos anticuerpos monoclonales para el tratamiento de migraña, que es lo que ven acá arriba, la Aimovig. Es un anticuerpo que se da 1 o 2 veces al año y es un anticuerpo antirreceptor de calcitonina. O sea, ya no es oncología, estamos hablando de práctica clínica. Tenemos anticuerpos para cardiología, los famosos anticuerpos anti-PCSK9, que es para hipercolesterolemia familiar. Tenemos anticuerpos para oncología, como el ocrelizumab, que es para esclerosis múltiple, el Humira, el Keytruda para distintos cánceres, el Opdivo. Tenemos terapias celulares como el Kymriah y Yescarta, que cuestan $475.000 el tratamiento. Tenemos el famoso Spinraza, que en realidad es un oligonucleótido antisentido. El Spinraza, que se utiliza en la atrofia espinal, es un pedacito de ADN que lo que hace es interferir el proceso de la enfermedad, haciendo que el gen se exprese de manera correcta. El tratamiento vale $750.000 al año. Tenemos lo más nuevo, también para atrofia espinal, que Novartis desarrolló, se llama Zolgensma, vale $2.100.000 el tratamiento. O sea, son muy buenas moléculas, pero que al sistema de salud las está estresando mucho. ¿Ok? En nuestro país tenemos un historial muy interesante de producción de biológicos. Al día de hoy hay 3 principales disposiciones y varias instructivos en la página ANMAT que pueden consultar. Las 3 principales disposiciones son la 7075, que es el marco general de desarrollo y aprobación de un biológico bioterapéutico, la 7729, que es la guía de desarrollo de biosimilares o copias. Tenemos la Dispo 3397, que es una guía específica para anticuerpos monoclonales, y la verdad que ha hecho un muy buen trabajo el ANMAT en ponerse en línea con los marcos regulatorios de biológicos a nivel mundial. Recordemos con orgullo también, ANMAT fue la primera agencia precalificada por la OPS, somos uno de los pocos países que pertenecen al esquema PICS de inspectorado regulatorio. Desde hace 2 años somos miembro observador de ICH, o sea, somos un país que cuenta con una agencia reguladora de peso. Y a nivel industrial, hoy en día hay varias empresas. La primera empresa, la pionera, fue, Biocidus. Biocidus, un año después que Estados Unidos introdujo a nuestro mercado argentino la eritropoyetina, un logro. Luego fue desarrollando interferón alfa, filgrastim, hormona de crecimiento, el interferón beta en 2004, la teriparatid en 2012. Han aparecido otras empresas como Amega Biotech, que tiene 2 plantas industriales que producen estas moléculas y varias más, también producen un monoclonal. Está, digamos, mAbxience o PharmaDN, que empezaron desarrollando rituximab, bevacizumab, hoy en día son los que fabrican la vacuna AstraZeneca y también los que OMS seleccionó para fabricar las vacunas de RNA mensajero. O sea, tenemos mucha ciencia. Está el laboratorio Pablo Casará, está Bioprofarma, está Delta Biotech. Tenemos una industria muy sana biotecnológica en nuestro país. ¿Qué es lo que pasa? En la Argentina se producen biomoléculas, como yo les mostraba, antes del 2011 y antes del 2012, donde están las guías vigentes de ANMAT. Antes que eso, realmente no había un marco regulatorio específico de biológicos, pero la agencia reguladora era bastante concienzuda y permitía. Muchos de los primeros biológicos se han aprobado por 150 al 92. O sea, hoy en día no. Hoy todos los biológicos se aprueban por la 7729, la 7075, si es un biosimilar, y ha habido una evolución, digamos, regulatoria.
A nivel de inspecciones siempre debe ser sorpresivo. Un laboratorio privado no puede saber cuándo la ANMAT lo va a inspeccionar. Antes eran inspecciones por ahí más generalizadas, hoy en día son bastante especializadas. Cuando la ANMAT te manda, y en este caso mejor dicho el INAME, el Departamento de Biológicos, una inspección, saben a quién te mandan, y hay gente que tiene capacitación o en proteómica, o en cultivo celular, o en la planta. Hoy en día estamos hablando que una inspección, un acta de peritaje tiene casi 30 páginas de acta, se evalúa todo, la generación de ese clon, el establecimiento del proceso productivo, la consistencia, el control de calidad, la estabilidad. La verdad que pasar una inspección de INAME de biológicos es algo complejo. Participan muchas áreas de la empresa, el área de biotecnología, dirección técnica, calidad, etcétera. Y bueno, tenemos procesos regulatorios también sanos que han permitido que tengamos muchos productos en nuestro país. No sé cómo voy de tiempo, no me voy a extender muchísimo más. Les quiero contar brevemente esto que les muestro acá. Lo que está arriba es donde nosotros producimos 2 anticuerpos monoclonales. Una planta tenemos en Munro y otra en Garín. La de arriba a la derecha es la famosa planta de mAbxience, donde fabricamos AstraZeneca, la vacuna, digamos, de adenovirus. Contamos con equipamiento de última tecnología, es todo descartable. A diferencia de las plantas tradicionales, con los famosos reactores de acero, nosotros reemplazamos todo por material descartable. Si bien es mucho más caro, es mucho más amigable, mucho más rápido, no tengo que hacer validación de limpieza, termino de fabricar un lote y el mismo día a la noche puedo estar fabricando otro lote. Llenamos los productos también en una planta muy grande, en Synergium, donde también hacemos llenado de vacunas nuestras y también para empresas multinacionales. Les cuento en 10 minutitos lo que significa desarrollar un biosimilar de un anticuerpo monoclonal. Les voy a dar el ejemplo de rituximab. Rituximab es un anticuerpo quimérico, o sea, tiene partes de ratón, parte humano, pesa 150.000 Daltons, se produce en células de mamífero, tiene más de 40 atributos de calidad que uno tiene que analizar desde la analítica, espectrometría de masa para ver la secuencia de aminoácidos, la conformación tridimensional de la molécula mediante dicroísmo circular, el análisis de los azúcares que tiene la molécula, porque en este caso los azúcares de la cadena pesada son lo que me dan la actividad biológica, la pureza, estos son geles de acrilamida. A la derecha van a ver geles reductores, donde tengo cadena pesada, cadena liviana, y geles nativos, donde veo la molécula intacta. Este anticuerpo monoclonal se comporta como una Victorinox. ¿Por qué? Porque tiene 4 mecanismos de acción que suceden en simultáneo. O sea, recordemos, moléculas sintéticas, pocos Dalton, se une a un receptor o a algo y hace solo eso. Los biológicos no hacen de todo en simultáneo. Entonces, la analítica es compleja y la clínica ni les cuento. Este anticuerpo que yo hago la analogía con la Victorinox es un anticuerpo que tiene 4 mecanismos de acción que muchos anticuerpos tienen, pero los 4 en simultáneo. Tiene lo que se llama muerte celular directa. Los anticuerpos, cuando se unen a su receptor en la membrana celular, si es que en este caso está expresado en la membrana y no es un target soluble, este anticuerpo pega CD20, que es un antígeno que está expresado en distintos tumores hematológicos, en linfoma, en leucemias. Cuando yo tengo la célula que expresa el CD20, el anticuerpo viene y se pega. Y cuando se pega hay un mecanismo no específico de down regulation, donde el anticuerpo es llevado al citoplasma de la célula porque el receptor se invaginó, y eso genera que se active una muerte celular programada en el núcleo de la célula muera. En paralelo también aparece lo que se llama CDC, que gran cantidad de anticuerpos tiene este mecanismo, que se llama citotoxicidad mediada por complemento. ¿Qué es lo que pasa? El anticuerpo se pega al receptor CD20, pero a través de su región FC se activa la función efectora. Los anticuerpos tienen la capacidad de traer proteasas del sistema inmune
en este caso el complemento, el innato, que funcionan como taladros, como perforinas. Entonces cuando el anticuerpo reconoce esa célula enferma, el sistema inmune viene, hace taladros a través del complemento y la célula muere. El tercer mecanismo, que es bien complejo, se llama ADCC, citotoxicidad celular mediada por anticuerpos. Es un mecanismo donde el anticuerpo se pega a la célula enferma, pero a través de la colita, de la FC, atrae a células del sistema inmune, que pueden ser macrófagos, natural killer, eosinófilos, y le da la indicación de que se coman a esa célula enferma. Es como que traigo un Pac-Man para que coma la célula tumoral. Y el último es un mecanismo de fagocitosis donde se generan anticuerpos anti-restos celulares y el anticuerpo va a mediar una inmunidad no específica, y estas 4 cosas tienen que suceder para que el paciente sea tratado con el rituximab y sea curado de linfoma y leucemia. Lo que uno hace, bueno, es el desarrollo del proceso productivo, el clon, el upstream, el downstream, y después empiezo a estudiar qué tan parecido es. Todos los que ven en puntitos blancos son distintos lotes del originador, que en este caso se llama Maptera, de Roche, y acá les quiero mostrar que es imposible que haya 2 lotes idénticos de una molécula bioterapéutica. Es imposible. Lo que hay es márgenes. Yo puedo tener 99% de similaridad o 99% de una especificación, pero no voy a llegar nunca al 100% y no hay 2 lotes idénticos. Lo importante es que estén dentro de los rangos que me aseguren la seguridad y la eficacia. Acá veo la unión al target, acá veo las uniones a los receptores Fc gamma que tenemos nosotros en nuestras células, hago ensayos celulares para ver cómo el anticuerpo se une a esa célula enferma, tengo modelos in vitro para poder ver actividad biológica, tengo ensayos de ADCC, donde incubo una célula enferma en un tubo Eppendorf, le agrego células del sistema inmune, que en este caso son natural killer de donantes sanos, y veo la actividad biológica. También esta actividad de apoptosis, porque el anticuerpo se invagina, va al citoplasma y se genera una vesícula ácida que activa la apoptosis y muere. Luego hago estudios también con animales para ver la farmacocinética. La farmacocinética es el pilar del desarrollo de los biológicos a nivel clínico. Si una droga tiene la misma biodistribución a lo largo del tiempo, seguramente se va a comportar como uno quiere a nivel clínico y de farmacodinamia. Luego, tengo que analizar cómo la vida media de los anticuerpos es de días o semanas, a diferencia de un sintético. Recordemos que para el desarrollo de un genérico, ¿qué tengo que hacer? Si es que está incluido en las guías acorde a su clasificación bioterapéutica. Tengo que hacer estudios de bioequivalencia. No todos, pero antirretrovirales, ciertas moléculas, tengo que hacer un ensayo de bioequivalencia en voluntarios sanos. Administración oral, inmediata o extended release. Acá los biológicos se inyectan, son endovenosos. Tengo que ver la farmacocinética a lo largo de los distintos ciclos, tengo que demostrar que hay mismo perfil farmacocinético, luego tengo que demostrar que hay un mismo perfil farmacodinámico, y yo con esto voy construyendo el perfil clínico de seguridad y eficacia que es necesario para el desarrollo. ¿Qué es lo que se viene? Se viene una categoría nueva de productos que se llama inmunoterapia, que consta de anticuerpos monoclonales y algo más nuevo que son las terapias CAR-T. Ya hay 2 productos en el mercado que son terapias para enfermedades oncohematológicas. ¿Y en qué se basan estas terapias de cientos de miles de dólares que están disponibles? Se basan en generalmente la modificación genética de células del organismo, en este caso células del sistema inmune y principalmente linfocitos T, donde yo hago una extracción de sangre del paciente, hago una plasmaféresis, aíslo los linfocitos T de un paciente con linfoma, modifico genéticamente ese linfocito T con un virus o con otra tecnología para que adquieran la capacidad de reconocer al tumor. Esa célula modificada es crecida en cantidad, en condiciones industriales, es caracterizada y luego de un tiempo, generalmente el mes, es reinfundida de vuelta al paciente. Estas son terapias personalizadas
que han cambiado el curso de muchísimas enfermedades. En este caso les muestro una leucemia aguda linfoblástica, que la tasa de sobrevida era muy baja hasta hace poco. Hoy en día son terapias curativas. Tienen un gran desafío porque son terapias totalmente personalizadas. El concepto tradicional de lote, ustedes lo saben, yo hago un lote de producto y ese lote de producto va a cientos, miles o X cantidad de pacientes. Todos reciben la misma droga. Acá es como un autotrasplante. Entonces, cada lote de células que le extraje al paciente solo le puede volver a él luego de haber sido modificada genéticamente, porque si se las doy a otro paciente por equivocación, tengo reacciones severas que pueden llevar a la muerte del paciente por incompatibilidad inmunológica. Les revuelvo a recordar, Kymriah y Yescarta, una es de Gilead y otra es de Novartis. Ya han sido aplicados estos tratamientos en nuestro país, están en el híbrido, no son productos medicinales, son terapias biológicas, pero van a terminar siendo reguladas como medicamentos. Para ir cerrando el mercado, bueno, yo les contaba, Humira es el número 1 del mundo, 11 de las principales 15 drogas son biológicas, cuestan miles de millones de dólares. En nuestro país el promedio son cientos de miles de pesos el tratamiento. Si les muestro lo que gasta PAMI, el 40% de su gasto está en el tratamientos especiales, se llaman, y acá hay gran cantidad de productos biológicos para reumatología, hemofilia, el factor 8, factor 10, en reumatología todos los anti-TNF, los anti-interleuquinas. Es interesante también en COVID, más allá de lo que les contaba de vacunas, hubo una molécula que tomó muchísima relevancia para el tratamiento de COVID, es una anti-interleuquina 6, es un monoclonal que se utiliza para otra enfermedad, nada que ver, es de reumatología, pero que por suerte se descubrió que, es el tocilizumab, se descubrió que, bueno, es muy efectivo para apagar la respuesta inmunológica del paciente, esta famosa tormenta de citoquinas que lleva generalmente a la muerte. Lo que te mata no es el COVID, es la tormenta de citoquinas, que es una reacción inmunológica descontrolada. O sea, en nuestro país el 40% del gasto de PAMI es en este tipo de productos de alto costo. Acá les muestro distintas moléculas. Hormona de crecimiento en 16 unidades, 4, filgrastrin 30 millones de unidades, interferón beta. ¿Qué es lo que pasa cuando la molécula es monopólica y no se fabrica en nuestro país? ¿Y qué es lo que pasa cuando se fabrica? Por ejemplo, el Actemra, que es el tocilizumab, que es el que les contaba, no se fabrica en nuestro país. En Estados Unidos cuesta $1.590 y en nuestro país está un poco desactualizado, pero costaba $2.400. O sea, casi el doble. Lucentis, que es el ranibizumab, que es un anticuerpo para oftalmología que se aplica intravítrea, en Estados Unidos cuesta $2.340, en nuestro país $3.100. Pero ahora, cuando hay fabricación nacional de los bioterapéuticos, y en este caso el interferón alfa 2A, en Estados Unidos cuesta de $80 a $120, en nuestro país de 16 a 21, casi 6 veces más barato. Cuando vemos el filgrastrin, el Neupogen, para aumentar los glóbulos blancos, $400 en Estados Unidos, 90 a $100 en nuestro país. Y lo mismo ha sucedido con otros biológicos. Rituximab, el original, cuando estaba solo costaba la presentación de 100, $511, y la presentación de 500, $2.580. Luego de la aparición de una copia fabricada nacionalmente, el precio bajó de 511 a 214 y de 2.580 a 1.081. O sea, es bueno tener producción de biosimilares para generar competencia y que la competencia genere una reducción de costos y un aumento en la accesibilidad. Así que les agradezco, espero no verlos aburridos y bueno, quedo atento de cualquier pregunta que tenga la audiencia. Bueno, qué decir, ¿no? Realmente muchísima información, cosas que lo maravilloso de cómo ha avanzado esto es algo increíble, Eduardo, en pocos años lo que ha avanzado. ¿Cuánto tiempo dura la patente de...? A ver, las patentes es algo
complejo porque las patentes son territoriales, o sea, yo puedo tener una patente de un biológico en Estados Unidos y no acá. Y eso es generalmente la regla. ¿Por qué? Porque el INPI, quien es el organismo autónomo que regula las patentes en nuestro país, ha sido ya hace décadas bastante exhaustivo en qué se puede patentar y qué no. En Estados Unidos la gran mayoría de las moléculas más interesantes tienen inicialmente 10 años de protección de patente, pero se va sumando porque la patente puede ser de la molécula, del proceso productivo y del uso terapéutico. En nuestro país solamente es posible patentar el proceso productivo y la molécula si es que cumplieran los criterios de patentabilidad, que es innovación, aplicabilidad industrial, altura inventiva. O sea, es difícil patentar en la Argentina biológicos, pero afuera hay moléculas. Humira hay un trabajo muy interesante de una ONG que analiza el monopolio farmacéutico a nivel Estados Unidos, que se llama I latina -MAK, IMAC, analiza esto de las patentes y llega a la conclusión que la gran mayoría de las patentes de los biológicos son monopólicas y abusivas porque estamos hablando de un promedio de 57 años de protección industrial, cuando en realidad uno esperaría 10. Claro. Así que desde ya que todo este desarrollo de biosimilares solamente es posible si no hay una patente vigente. Si hay patentes no se puede desarrollar. Perfecto. Bueno, el comentario es la gran satisfacción de todos nuestros colegas de que siendo un tema árido, podría ser, ¿no? Que hace mucho que no escuchamos y muy novedoso. Ha sido una disertación excelente, como dice Rocío, y que fue un placer escucharla. Silvia dice que usted ha sido súper claro, un tema impresionante y maravilloso. Mónica dice, excelente, muy explícito. Me encantó, muy claro, muchas gracias. Y bueno, realmente los mensajes son de felicitación que no quiero dejarlos pasar. Patricia dice, excelente, un lujo escucharlo, muy claro. Mis aplausos para Spitzer y para el colegio. Bueno, gracias para lo que nos toca. Un genio, el doctor Spitzer, muy claro, y el contenido ilumina el escenario de las terapias biológicas y biotecnológicas. Es verdad, esto lo dice Daniela. Bueno, María Josefina dice, bárbaro doctor, muy claro. Muchas Silvia gracias. dice, excelente, muy claro, muchas gracias. Verónica dice, excelente, es una charla de lujo, súper didáctica, maravillosa. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Spitzer. Y Muchas Mónica gracias. dice, gracias, un placer. Bueno, creo que mejor no lo pudieron haber expresado. Nos has tenido por casi, a ver qué tenemos. Hemos estado casi 2 horas, ¿no? Sí. Totalmente hipnotizados con tu disertación, Muchas gracias porque a ha todos. sido realmente maravillosa. Sí, acá quieren Acá hacer una pregunta. Daniela dice, ¿puedo hacer una pregunta? Acaba Sí, de sí, sí. surgir algo. Claro Sí. que sí, Daniela, podés escribirla, no decirla. Aprovecho mientras Daniela escribe la Escribila, por pregunta, favor. Sí. aprovecho para hacer un comentario extra para no llenar de conclusiones. Realmente es un desafío para la comunidad farmacéutica actualizarse en este tema porque, a ver, conozco muy bien la práctica, trabajo en la industria hace más de 20 años, no es algo que se haya visto en la facultad y las cátedras generalmente siempre están atrasadas en la innovación y es un desafío mantenerse actualizados porque muchos de ustedes que están o en la farmacia hospitalaria o en la farmacia general tienen que dispensar este tipo de productos con cadena de frío, con las dudas. Nosotros nos pasa siempre consultas sobre desvío de temperatura, si el producto se almacena de 2 a 8 o si se congela. Es interesante, digamos, es necesario, mejor dicho, que también la industria brinde capacitaciones constantes para que
en su día a día ustedes hagan un mejor trabajo del que ya hacen, que es cuidar al producto y al paciente. Así que es muy bueno que el colegio, pero tenga... no en biotecnológicos, que también sería muy interesante sumar, porque seguramente debe tener su métier y su complicación. Bueno, Sí. acá Daniel está Acá con su dice, sí. pregunta. Sí, pregunta si las CAR-T, las células Sí, CAR-T son para enfermedades sí, huérfanas. es así. Las enfermedades huérfanas en realidad son un tipo de enfermedad que está definido en nuestro país y a nivel mundial, que son enfermedades que suceden en muy baja cantidad de la población, ¿tá? Sí. Menor al 1 cada 100.000 o 1 cada 50.000. Generalmente las enfermedades huérfanas son enfermedades de base genética, o sea, atrofia espinal, fibrosis quística, toda POMBE, Fabry, Gaucher, son enfermedades de base genética. Lo que sucede es que las CAR-T, que son estas células de los pacientes modificadas genéticamente para que aprendan a reconocer a la célula tumoral, fueron desarrolladas inicialmente para dos tipos de tumores oncomatológicos, dos tipos de leucemia y de linfoma, que son raras dentro de la oncología. ¿Okay? Hoy en día hay desarrollos de CAR-T para, por ejemplo, gente que ha sufrido infartos. ¿Por qué? Porque se les está enseñando a linfocitos T a reconocer tejido de cicatrización del miocardio y atacarlo. Entonces, esto es ingeniería genética. En el futuro va a haber CAR-T para un montón de enfermedades que seguramente va a haber enfermedades huérfanas y para otras que no son enfermedades huérfanas. O sea, CAR-T es una tecnología. Sí hay mucho desarrollo de algunos anticuerpos para enfermedades huérfanas o desarrollo de enzimas de reemplazo. Todos los productos de Genzyme, que yo digo, siempre vuelvo a repetir, Fabry, Gaucher, Pompe y todas las lisosomales son enfermedades huérfanas. Y hay desarrollos. Hay desarrollo porque aparte son productos que desde el punto de vista económico tienen su retribución. Daniela también dice, y la segunda, ¿qué proyección ve usted en el desarrollo de biosimilares en el país y en el futuro en la Argentina, ¿no? Argentina ya lidera la producción de biosimilares en la región. Yo trabajo en una empresa que desarrolló varios biosimilares. Nosotros introdujimos el primer biosimilar monoclonal en la Argentina de rituximab. También introdujimos el segundo anticuerpo monoclonal, bevacizumab, que primero lo aprobó la ANMAT, luego lo aprobó la EMA, hace una semana y media lo aprobó la agencia canadiense, hoy lo aprobó la agencia australiana. O sea, además de nosotros, hay otras empresas que están trabajando con el desarrollo de biosimilares. Tienen muy buen futuro porque hay materia gris, hay gente, hay inversión, no hay patentes de los más interesantes vigentes, o sea, tenemos una ventaja competitiva. Es muy bueno el desarrollo de biosimilares en la Argentina. Y hay plantas que uno, si va, se cae, digamos. Pensás que no están, pero están en nuestro país. No son muchas, pero hay. En realidad es un poco como dice Analia, ¿no? Esta charla, uno dice, lo veía todo tan lejano, ¿no? Y la verdad que esta introducción fue muy enriquecedora porque hizo que realmente supiéramos cuán enriquecidos y qué adelantados que estamos en este tema, que no nos lo imaginábamos realmente. Mira, no es coincidencia que Argentina esté fabricando la vacuna AstraZeneca, que ahora estén por fabricar las vacunas de RNA mensajero, que se hayan hecho tantos estudios, digamos, la aprobación mundial de la vacuna de Pfizer, el autor del trabajo es el doctor Pollack. Claro. Nadie se lo va a sacar, o sea, hay que estar orgulloso de lo que nos queda de ciencia en este país y hay que volver a incentivar mucho más algunos aspectos, pero sí, tenemos gran cantidad de universidades, la Universidad de Córdoba, de La Plata, la Facultad de la UBA, farmacia, bioquímica, Quilmes con biotecnología, hay un montón de capacidad. Pasa que en la diaria uno no se da cuenta y no lo aprecia.
Y bueno, y hace bueno tener este tipo de conferencias que enriquecen de tal manera. A mí me gustaría cerrar, pero antes de cerrar, no sé si querrás decir algunas palabras. No solamente agradecer a todos los colegas, yo ya después te dejo a vos, agradecer a todos los colegas que nos han acompañado. Gracias, Eduardo. Noemí, nuestra jefe indiscutida, por favor. Es verdad, acá Daniela, Daniela agrega, el doctor además nos llena de orgullo y de esperanza. Muchas gracias, dice. Noemí, queremos tus palabras para el final, vos que sos la representante de Sección Farmacia. Bueno, creo que desde el colegio estamos en el camino correcto. Esto es todo un panorama nuevo que se abre y son desafíos para los profesionales farmacéuticos, porque los profesionales farmacéuticos no somos solamente los de la farmacia comunitaria, hospitalaria, tenemos muchas áreas de desarrollo que a veces están en silencio, pero sabemos que existen, por eso este tema yo hace rato que lo quería empezar a tocar, buscando justamente los expositores que nos pueden enseñar, porque yo creo que después de escuchar esta charla, bueno, si bien yo estuve mucho tiempo en industria farmacéutica, es empezar con otro tema. O sea, cuando el doctor nombra al laboratorio de hemoderivados de Córdoba, me acuerdo, tuve la suerte de conocerlo, y bueno, un laboratorio de producción pública, por otra parte, de la Universidad de Córdoba, de la gestión de Oñatibia. Es, cuando lo conocí y vi el desarrollo, uno sale con la satisfacción de decir, lo podemos hacer. Yo, bueno, siempre defendiendo un poco la producción pública y la producción nacional, la industria nacional farmacéutica nuestra es desafiante. A veces está o sea, no se publica o no se conoce todo lo que la industria nuestra desarrolla. Y justamente el doctor lo acaba de mencionar, el estudio que se hizo en el Hospital Militar cuando la experiencia de la vacuna Pfizer. Nosotros fuimos o sea, una referencia a nivel mundial. O sea, tenemos los profesionales, tenemos las nuevas generaciones, como yo siempre insisto, con muchas ganas, y bueno, el colegio lo que trata es de abrir para que todos vean todo lo importante que dentro de la profesión podemos hacer. Así que creo, doctor, agradecida, me encantó la charla. De hecho, hubo pocas preguntas porque fue muy didáctico, muy claro, y aparte porque nos damos cuenta, por lo menos yo personalmente, de que nos tenemos que poner a estudiar. Acá hay que retomar un montón de temas, me parece, por lo menos yo lo voy a hacer, porque es nuevo. Esto es lo que se viene, o sea, no lo que se viene, lo que ya está. Estamos hablando de un desarrollo de 20 años, pero todos los días algo nuevo. Y uno que en su momento lo vivió, por ejemplo, con el tema de los tratamientos oncológicos, que cuando necesitábamos yo tuve el caso específico para un familiar y que estaba indicado un medicamento monoclonal y la obra social no lo cubría, tuve que hacer todo un trámite específico para lograr que se lo cubra. Eso es otro aspecto en el que también tenemos que trabajar, porque lamentablemente muchas obras sociales desarrollo o este tipo de medicamentos no los cubre. Es correcto.
para una persona que padece una enfermedad, obviamente no se puede solventar. Para eso tenemos que trabajar también desde el punto de vista de las instituciones y el Estado para que se puedan cubrir como corresponde. O sea que tenemos varios desafíos, pero fundamentalmente lo que me gusta, bueno, en la charla, por lo que veo, no se retiró gente, o sea que evidentemente estuvieron todos interesados, y nuevamente agradecida o sea, en representación del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal, de su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias a Eduardo. todos por las cálidas palabras y bueno, a disposición de lo que necesiten, es un placer poder colaborar con ustedes. Ya estuvimos hablando, nos vemos el año que viene. Seguro. Muchas gracias. Gracias, Bueno, buenas noches. buenas noches a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.